y recién desempacado de Australia está aquí con nosotros Juan José. ¿Cómo estás? O sea, esta es la arruga de la sábana todavía, es que venía yo empacado en la Todavía maleta. viene jetlangueado. Sí, no, es horrible porque son como 20 horas de diferencia. Sí, es como la peor zona horaria que hay, donde puedes estar, porque no sabes bien dónde estás, geográficamente, no sabes bien dónde estás en el espacio-tiempo. Oye, ¿y no pasaste por ahí por la isla donde van a lanzar el satélite? Sí, pasé por Tonga, pero nada más por arriba. Entonces, iba a Sydney. Es que, mira, llegar a Australia es un problema, porque no está fácil, está lejísimos. Y psicológicamente está más lejos. Y además no sabes si es isla, continente, qué es. Y vas en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Por eso, pues te digo que como zona horaria es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque con estos nuevos teléfonos que son listos, están en Australia, metes las citas que vas a tener en México y te salen todas descuadradas. Porque ya pasaron. Pues sí, exactamente. Oye, pero ¿cómo te fue? A ver, cuéntanos. Mira, lo que pasa es que fui a varias cosas, que es el International Symposium of Electronic Arts, donde yo trabajo como parte de la organización del Foro Latinoamericano dentro de ICEA. Y en realidad fue muy interesante ver cómo se está desarrollando el arte electrónico. Y mira, por ejemplo, lo que hubo fue una ponencia, bueno, tanto el arte electrónico como Latinoamérica. Es decir, creo que donde queda en el mundo es Latinoamérica está sin crisis, y yo le achaco el asunto a que no puede ser pobre dos veces, ¿verdad? No puede ser re pobre. No puede ser muy pobre, re pobre, pobrísimo. Entonces, pues, no nos ha tocado la crisis. Es decir, vivimos en un país donde lo que está pasando Grecia, lo que está pasando Italia, España, que se están desmoronando, o Islandia, bueno, a nosotros nos pasó en el 82 y en el 95, ¿no? Entonces, como nosotros ya somos como prepobres o precrisis, pues no, entonces, pues en realidad la presencia de Latinoamérica es muy interesante porque no estamos con el estigma de que se nos está acabando el mundo. Y en cambio los otros países sí están realmente preocupados qué le va a pasar a Grecia. Sí, por supuesto. Y mira, en 1982, cuando existe la crisis de México, el problema es que México iba a hacer quebrar a muchos bancos si no pagaba. Era como la primera vez que un país no pagaba una deuda, ¿no? Y ahora que Grecia no puede pagar las deudas, han decidido hacer quebrar el país en vez de que quiebre el banco. Entonces, del 82 a ahora, pues el mundo ha cambiado. Es decir, se prefiere tener un banco a tener un país. Entonces, eso es muy interesante, la crisis que estamos viviendo, y obviamente pues nos está alcanzando 1984, ¿no? Literalmente nos está alcanzando 1984, es decir, llegó tarde, pero está aquí. Entonces fue una de las pláticas que fue muy interesante, fue Julian Assange, que está ahorita en la embajada de Ecuador en Londres. Y pues una de las cosas que hicimos notar es cómo Latinoamérica da refugio, pues, al cuate que es más cool del mundo ahorita, ¿no? Es decir, si hay un personaje que represente los intereses del individuo y que haya puesto una cara contra los gobiernos, donde se permite que quiebre un país y que no quiebre un banco, pues ha sido Julian Assange. Entonces fue muy interesante el que hiciera un streaming especial para la conferencia de artes electrónicas. Y lo que fue todavía más interesante es que dijo, bueno, pero ¿por qué unos artistas electrónicos querrán que yo les diga algo, no? Porque pues, estos cuates como qué injerencia o qué compromiso pueden tener. Y una cosa muy interesante que dijo fue, como el arte electrónico se ha propagado tanto, es tan fácil, que ya no tiene valor, ya se volvió aburrido porque cualquiera lo puede hacer, en el sentido de la fotografía digital, o en el sentido de el poder hacer ya una animación
o poder hacer un website donde cualquiera lo puede hacer, pues él lo que dice es, antes cuando los edificios eran de piedra, pues uno tenía que pensar antes de hacer el edificio. ¿Por qué? Pues porque el arco se caía, la arquitectura, ¿no? Tenía que inventar los masones. Entonces, ahora, pues no, ya todo mundo tiene la herramienta y hay que como que volver a pensar cómo reenfocar que el proceso del arte vuelva a tener un grado de excelencia. Sí, recuperar los valores que se han perdido con esta expansión, por decirlo así. Pues no sé si perdimos los valores, no pensé que los tuviéramos. Yo no me acuerdo que nadie los tenía. Pero bueno, es una buena excusa para no tenerlos hoy. Y entonces, pues qué replanteamiento tan interesante, ¿eh? Qué cuestión de veras importante, porque como dices, es un personaje representativo de esta era. Es de Adebis. Es una gente que de veras se generó las fugas de información de los gobiernos y los puso para que todo el mundo los viera y delató al FBI, al gobierno de los Estados Unidos, a todos los gobiernos. Y ahora pues es muy interesante que en Australia esté haciendo su partido político de Wikileaks, que ese pues ya es salida en hombros, ¿no? Así decía mi maestro de cálculo de la secundaria. Sí, porque ya le dio la vuelta a la cuestión ética, ¿no? Al exponer a todos estos malandrines, nos enseña muchas cosas importantes. No, es un regreso a la ética. Es un regreso a que haya un votante cuya opción sea la ética. Entonces resulta que, pues, hoy en día el único partido que existe en el mundo político cuya bandera son los valores y la ética y que defiende pues, los valores intrínsecos, que es la privacidad, pues es el partido de Wikileaks en Australia. Es una maravilla. Es una gran ahí sí voy a noticia. sacar mi credencial. Pues es muy interesante que votar tiene otra significancia a partir de ese proceso. Es decir, yo el que lo vi, mira, como que me abrió ventanas. Hay lugares y hay pláticas donde vas antes y después. No estoy seguro si esto era lo más brillante de la plática. Es decir, yo siento que él estaba hablando de otras cosas, estaba tratando de convencer al público de otra cosa. Él estaba más bien tratando de establecer que lo que necesitamos es un compromiso y vivir todos los días por un compromiso que nosotros debamos de tener. Pero es muy interesante que un personaje que hoy en día es un criminal buscado por todos tipos de países, extraditado a, bueno, es Londres, Suecia, Estados Unidos, es decir, está listo para ser entregado a las grandes fuerzas, que eventualmente el único país que le da refugio es Ecuador. Eso es todavía como cosas más, y que desde la embajada de Ecuador esté haciendo un partido político en Australia. Es decir, la historia, así como la estás platicando, dice, el mundo ya se volvió loco, y aquí hay una pequeña ventana que permite una visión de lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, desacredita totalmente al Partido Verde Ecologista. Para empezar. Para empezar. Oye, Juan José, pues vamos a continuar con la historia de Australia en la siguiente cápsula, porque pues traes muchas cosas y muy interesantes. Pues continuamos, no hay problema, pasaremos a la siguiente cápsula. Así es.